Bienvenidos a Ecos de Medianoche. Esta noche les traemos 4 relatos sobre la brujería que les pondrán los pelos de punta. Hola, mi nombre es Javier y quiero compartir mi historia. Cuando tenía 22 años, me involucré en una relación con alguien de 24 años. Yo solo jugaba con sus sentimientos. A pesar de las advertencias de muchos amigos y conocidos, decidí continuar con la relación, aunque sabía que no era serio por mi parte. En ese momento, tenía un buen empleo, ganaba bien, viajaba y tenía todo a mi favor. Ella vivía sola con su abuela, una mujer mayor que tenía fama de ser la bruja del pueblo. Desde el principio, muchos me advirtieron sobre ella. Me decían que la abuela era una persona poderosa y que debía tener cuidado. Sin embargo, nunca le di importancia a estas advertencias. Nunca había creído en la brujería ni en las supersticiones, así que las ignoré. A las espaldas de esta persona, mantenía relaciones con otras mujeres durante mis viajes. Cada ciudad nueva era una oportunidad para una aventura diferente. Me sentía invencible, joven y lleno de posibilidades. Sin embargo, todo cambió cuando ella descubrió mis infidelidades. Se decepcionó profundamente y decidió alejarse de mí. Buscó consuelo en su abuelita, quien era conocida y temida en el pueblo por sus supuestos poderes mágicos. Al principio, no le di importancia a esto. Nunca había creído en esas cosas, así que lo consideré una coincidencia cuando las cosas empezaron a ir mal para mí. Primero, perdí mi empleo. La empresa donde trabajaba comenzó a tener problemas financieros y fui una de las primeras personas en ser despedidas. Luego, mi situación económica empezó a deteriorarse rápidamente. Las inversiones que había hecho se desplomaron y pronto me encontré con deudas que no podía pagar. Mis amigos, que solían estar siempre a mi lado, empezaron a distanciarse. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en un desastre. Las mujeres con las que había estado durante mis viajes dejaron de responder mis llamadas y mensajes. Me sentía solo y desesperado. Finalmente, perdí mi casa. No podía seguir pagando la hipoteca y tuve que venderla por mucho menos de lo que valía. Me encontré viviendo en un pequeño apartamento, apenas capaz de cubrir mis necesidades básicas. Fue entonces cuando empecé a considerar la posibilidad de que realmente me hubieran hecho brujería. Desesperado, intenté de todo para levantarme. Fui a varios sanadores y espiritistas en busca de ayuda. Algunos me decían que estaba maldecido, otros que necesitaba cambiar mi forma de vida. Comencé a rezar y a buscar respuestas en la espiritualidad, algo que nunca había hecho antes. Sin embargo, nada parecía funcionar. Cada vez que lograba un pequeño avance, algo me empujaba hacia atrás. Comencé a cuestionarme todo lo que había hecho, reflexionando sobre las decisiones que me llevaron a este punto. ¿Había sido mi arrogancia y mi falta de consideración hacia los sentimientos de los demás lo que me había condenado? Decidí cambiar mi enfoque. Empecé a trabajar en mí mismo, tratando de ser una mejor persona. Me inscribí en cursos y talleres, buscando mejorar mis habilidades y encontrar nuevas oportunidades laborales. Empecé a ser honesto y abierto con las personas a mi alrededor, pidiendo perdón a aquellos a quienes había lastimado. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos, los problemas continuaron. Los espiritistas a los que acudí me dijeron que estaba bajo una maldición muy poderosa, una que lamentablemente no podían romper. Cada intento de levantarme era en vano. Sentía que una fuerza invisible me mantenía atado al fondo, impidiendo cualquier avance significativo. A pesar de todo esto, sigo tratando de mejorar y de dejar atrás mi pasado. No sé si podré recuperar todo lo que perdí, pero no tengo otra opción más que seguir intentando. Cada día es una lucha, una nueva oportunidad para ser mejor y para enfrentar mis propios demonios. He aprendido que, aunque el camino puede ser extremadamente difícil y lleno de obstáculos, la esperanza y la resiliencia son lo único que me queda para seguir adelante. Mi nombre es Ana y voy a contar la historia de mi tía Margarita. Este evento ocurrió cuando yo tenía 18 años. Margarita era una mujer increíblemente inteligente que destacaba en su trabajo. No solo era talentosa y eficiente, sino también hermosa, tanto que su jefe, don Federico, se obsesionó con ella. Margarita tenía una compañera de trabajo, Julia,
a quien consideraba su mejor amiga. Desde que llegaron a la empresa, se apoyaron mutuamente para sobresalir y conseguir ascensos. Margarita siempre estaba dispuesta a ayudar a Julia a destacarse, compartiendo consejos y recursos que facilitaban su trabajo. Sin embargo, con el tiempo, la amistad de Julia se fue tornando envidia. Al parecer, no soportaba ver el éxito de Margarita, especialmente la atención que recibía de don Federico. A pesar de que Margarita nunca buscó esa atención, su talento y carisma eran innegables, lo que exacerbaba los celos de Julia. Un día, Julia decidió tomar un camino oscuro para dañar a Margarita. Comenzó a practicar brujería, utilizando métodos que había aprendido de una antigua amiga suya. Empezó con pequeños rituales, pero al ver que no obtenía resultados rápidos, intensificó sus esfuerzos. Sin que Margarita sospechara, Julia vertió una sustancia en el café que Margarita solía tomar en la oficina. Margarita, siempre educada y amable, aceptó la taza de café que Julia le ofreció sin imaginar lo que contenía. Días después, comenzó a sentirse mal. Primero fueron dolores de cabeza, luego náuseas, y con el tiempo, su salud se deterioró gravemente. Mi familia, preocupada, la llevó a distintos médicos, pero ninguno podía dar con la causa de su malestar. Mi abuela, una mujer de fe y sabiduría, decidió que ya era hora de explorar otras opciones. Pese a que nuestra familia no creía mucho en temas esotéricos, la desesperación la llevó a consultar a un brujo muy allegado a nosotros, don Ricardo. Al escuchar nuestra historia, don Ricardo hizo un diagnóstico inmediato. Margarita había sido víctima de un maleficio. Nos relató que Margarita había tomado una taza de café envenenada espiritualmente, algo que su cuerpo no podía combatir con medicina convencional. Nos indicó que era crucial realizar un ritual de limpieza para intentar salvarla. Con el corazón en un puño, accedimos a seguir sus instrucciones al pie de la letra. El ritual se llevó a cabo, pero lamentablemente llegó demasiado tarde. Margarita, mi querida tía, falleció unos días después. La tristeza y la impotencia se apoderaron de nosotros. Era difícil aceptar que una persona tan buena y generosa había sido arrancada de nuestra vida por la maldad de otra. Meses después, la verdad salió a la luz. Julia, aquella amiga en la que Margarita había confiado, cayó gravemente enferma. Su vida comenzó a desmoronarse. Perdió su trabajo, su salud se deterioró y terminó en la miseria. Los rumores sobre sus prácticas oscuras se esparcieron y pronto nadie quiso tener nada que ver con ella. La historia de mi tía Margarita no solo es un recordatorio del peligro que representan la envidia y la maldad, sino también una lección sobre la justicia del destino. Lo que haces, bueno o malo, tarde o temprano, se te devuelve. Julia aprendió esta lección de la manera más dura, pagando un alto precio por sus actos. El destino de Margarita y Julia se convirtió en una leyenda en nuestra familia y comunidad. Hablamos de ellas no solo para recordar a Margarita con cariño, sino también como advertencia de que las malas acciones siempre tienen consecuencias. Margarita sigue viva en nuestros corazones y Julia, aunque olvidada por muchos, permanece como un ejemplo de las fuerzas que se desatan cuando se opta por el mal. A través de esta historia, espero que quienes la escuchen reflexionen sobre el poder de nuestras acciones y las repercusiones que pueden tener en la vida de los demás. Al final, siempre es mejor cultivar el amor y la bondad, pues el mal solo trae destrucción y sufrimiento. Hola, soy Marta y quiero contarles una historia que ha marcado mi vida en los últimos meses. Todo comenzó cuando mi exnovio, Marcos, me regaló una figura de un duende. Nuestra relación no había terminado bien y recibir un regalo de despedida me pareció un gesto extraño. Pero, siendo la persona curiosa que soy, acepté el regalo. La figura del duende era pequeña, tallada en piedra, con unos ojos amarillos penetrantes y un cabello rojo revuelto. Llevaba un pantalón verde que contrastaba con su expresión malévola. Decidí ponerla en la repisa de mi habitación,
junto a otros recuerdos. No pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas empezaran a suceder. Al principio, eran pequeños accidentes. Tropezaba con frecuencia, derramaba bebidas y olvidaba cosas importantes. Pensé que estaba estresada por los exámenes de la universidad. Una noche, mientras estudiaba, escuché un susurro. Levanté la vista y aunque la habitación estaba vacía, sentí que alguien me observaba. Los susurros se hicieron más frecuentes, siempre en la quietud de la noche, y siempre venían de la dirección de la figura del duende. Me empecé a asustar. Las pesadillas no tardaron en aparecer. Soñaba con un bosque oscuro y en medio de ese bosque, el duende cobraba vida. En mis sueños, el duende me perseguía, susurrando maldiciones y prometiendo desgracias. Me despertaba cada vez más cansada y perturbada. Los problemas en mi vida diaria aumentaron. Perdí un examen importante. Mis relaciones con amigos y familiares se deterioraron y mi salud empezó a flaquear. Fue entonces cuando empecé a sospechar que todo estaba relacionado con el regalo de Marcos. Desesperada, decidí buscar ayuda. Fui a ver a doña Mercedes, una anciana conocida en el pueblo por sus conocimientos sobre lo oculto. Cuando le conté mi historia, doña Mercedes me miró con seriedad y dijo: «Ese duende no es un simple adorno, es un espíritu atrapado y está enfurecido». Mercedes me explicó que algunos duendes son seres traviesos, pero otros pueden ser malévolos, especialmente si han sido perturbados o atrapados en objetos. Me dijo que necesitaba liberar al duende o enfrentaría consecuencias peores. Me dio instrucciones precisas. Debía llevar el duende a un bosque cercano en la noche de luna llena, rodearlo con un círculo de sal y recitar una antigua oración de liberación. Aunque estaba aterrorizada, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para detener mi tormento. La noche de la luna llena llegó y con el duende envuelto en un paño, me adentré en el bosque. Encontré un claro y con manos temblorosas tracé un círculo de sal en el suelo. Coloqué el duende en el centro y comencé a recitar la oración que doña Mercedes me había enseñado. El viento se levantó y las sombras parecieron cobrar vida. Los ojos del duende brillaron con una luz siniestra, pero no me detuve. Continué recitando hasta que un grito desgarrador llenó el aire. De repente, todo quedó en silencio. Sentí una paz repentina y supe que había funcionado. Dejé el duende en el bosque y regresé a casa. En los días siguientes, mi vida comenzó a mejorar. Los accidentes cesaron, mis sueños se volvieron tranquilos y las relaciones con mis seres queridos se restauraron. Nunca volví a ver a Marcos y siempre me he preguntado si él sabía lo que me había regalado. Pero una cosa es segura, jamás subestimaré nuevamente el poder de lo sobrenatural. Y aunque todavía no creo del todo en duendes y maldiciones, la figura del duende y lo que viví permanecen como un recordatorio eterno de que hay cosas en el mundo que no se pueden explicar fácilmente. Cuando era niña, escuché una historia que se quedó grabada en mi memoria para siempre. Era una historia que se susurraba en los rincones de la casa, lejos de mis oídos infantiles, pero que inevitablemente llegaba a mí. Los adultos pensaban que no escuchaba, pero cada palabra, cada detalle, se quedó profundamente enraizado en mi mente. Mi abuelo era un hombre trabajador, un camionero que recorría largas distancias
Era conocido por su carácter fuerte y su dedicación a la familia, pero también había un lado de su vida que permanecía en la sombra, un lado que se reveló en aquellos susurros. La historia contaba que mi abuelo tenía otra mujer en una provincia distante, una mujer que no era simplemente una amante, sino alguien que practicaba la santería. Esta mujer, cuyo nombre nunca se mencionaba claramente, tenía una influencia poderosa sobre mi abuelo. Según los relatos, él estaba dispuesto a dejarla en varias ocasiones, pero algo siempre lo retenía. La santera, como la llamaban, utilizaba sus conocimientos místicos para mantenerlo bajo su control. Era una relación complicada y peligrosa, y mi abuela, aunque nunca lo admitió abiertamente, sabía más de lo que dejaba ver. Mi abuelo intentó cortar la relación varias veces. Cada intento de alejarse era seguido por accidentes misteriosos y enfermedades repentinas que lo obligaban a regresar a ella. La familia estaba preocupada y había un temor creciente de que algo terrible pudiera suceder si no lograba liberarse de aquella mujer. Las discusiones y los intentos de intervención se convirtieron en una constante en la casa. Una noche, mientras los adultos hablaban en la cocina, escuché a mi madre decir que mi abuelo había decidido, finalmente, dejar a la santera. Había encontrado la determinación necesaria y estaba listo para volver a casa, a su familia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco tiempo después de tomar esta decisión, mi abuelo sufrió un accidente mortal en la carretera. El accidente fue devastador para la familia. Mi abuela, que siempre había mantenido una fachada fuerte, se derrumbó. A pesar del dolor, había un aire de resignación en su actitud, como si hubiera esperado algo así. Los rumores comenzaron a circular de que la santera había tenido algo que ver con la muerte de mi abuelo. La gente decía que ella había utilizado sus poderes para asegurarse de que él nunca pudiera abandonarla. Las historias sobre la santera se hicieron más intensas y escalofriantes. Algunos decían que la habían visto realizar rituales oscuros y que había sido vista cerca del lugar del accidente poco antes de que ocurriera. Otros afirmaban que mi abuelo había intentado buscar ayuda espiritual para liberarse de ella, pero que había sido demasiado tarde. La santera, con su habilidad para manipular el destino, se había asegurado de que él nunca escapara de su influencia. Mi familia nunca habló abiertamente sobre estas cosas, pero la atmósfera estaba cargada de temor y tristeza. La muerte de mi abuelo dejó una cicatriz profunda en todos nosotros. Mi abuela, aunque nunca lo dijo, parecía creer en los rumores. Pasaba horas en su habitación, rezando y encendiendo velas, como si intentara protegernos de la misma suerte que había caído sobre su marido. Con el tiempo, la historia de la santera se convirtió en una leyenda familiar. Los detalles se volvieron más vívidos y aterradores con cada narración. Había un sentido de advertencia en cada relato, una lección sobre los peligros de lo desconocido y las fuerzas que no podemos comprender. Para mí, era una mezcla de miedo y fascinación. La santera era una figura oscura en mi imaginación, alguien con un poder que no podía comprender, pero que sabía que debía temer. Años después, cuando ya era adulta, intenté investigar más sobre aquella mujer. Busqué registros y hablé con personas que podrían haberla conocido. Lo que descubrí fue desconcertante. La santera había desaparecido poco después de la muerte de mi abuelo. Nadie sabía a dónde había ido, pero los rumores sobre sus prácticas y su influencia persistían. Había historias de otras personas que habían caído bajo su hechizo, de hombres que habían dejado a sus familias y trabajos para seguirla. Todos compartían un destino similar: tragedia y misterio. La santera se había convertido en una figura legendaria, alguien de quien se hablaba en susurros y con miedo.
Mi búsqueda me llevó a entender que la historia de mi abuelo no era única. Era parte de un patrón más grande, una red de influencias y poderes que operaban en las sombras. Pero también me di cuenta de algo más importante, la fuerza de mi familia. A pesar de la tragedia, habíamos sobrevivido y continuado adelante. La historia de mi abuelo y la santera nos había dejado una lección sobre la resiliencia y la importancia de estar juntos. Hoy, cuando miro atrás y pienso en aquellos susurros que escuché de niña, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por la pérdida de mi abuelo y gratitud por las lecciones aprendidas. La historia de la santera sigue siendo un misterio, pero ha dejado una marca indeleble en mi vida y en la de mi familia. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para que podamos traer más historias. Y si quieres compartir tu propia historia y que la publiquemos en el canal, escríbenos al correo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.